Vamos a hablar hoy sobre el tema Abramos puertas de bendiciones basado en Nehemías capítulo 3 del 1 al 5. Yo voy a leer este texto, no está en la pantalla, sigámoslo por favor, prestemos atención. Vamos a hablar de las puertas, 12 puertas en Jerusalén. Hoy solamente vamos a hablar de 6 puertas nada más, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero prestemos atención al mensaje espiritual que representa cada una de estas puertas. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Nehemías, en mi Biblia, página 387. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Presten atención porque este sacerdote, después en Nehemías 13, comete un error muy serio. Lo vamos a comentar. Se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Esta puerta no tenía cerrojos, todas las demás puertas sí. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado, otra puerta. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Fíjense, ya empieza a haber candados y cerraduras. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron, o sea, no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atuf, hijo de Asapnías. Malquías, hijo de Harim, y Asud, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bac-Acterén. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, el último versículo que vamos a leer, Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Bueno, ya tenemos idea de qué nombre ponerle a nuestros hijos, ¿verdad? Imagínense. Pero aquí son los que estuvieron formando parte de la edificación de Jerusalén, que estaba destruida, y Nehemías asumió la responsabilidad de empezar a construir nuevamente esa ciudad. Y comienza en esta etapa la reedificación de las puertas. Y las puertas son importantísimas porque todos tenemos puertas, obviamente, a menos que vivamos en tiendas y haya una lona. No obstante, la puerta es útil para entrar y para salir, obviamente, y la Biblia mismo lo dice. Pero lo cierto es que nuestras puertas tienen que estar siempre bajo supervisión. Hoy se le pone cerrojo, se le pone cerradura, candado, un montón de cosas para evitar la intrusión o los robos, pero en aquel entonces una puerta nada más era la que no tenía candado ni cerrojos y era la puerta de las ovejas. Y tiene una explicación especial. Yo quiero
recomendarles puertas que obviamente tenemos que cerrar. Por ejemplo, voy a sugerir algunas nada más. Hay muchas más, vos podés tener idea de muchas más, pero por ejemplo tenemos que cerrar las puertas de las deudas. Hay personas que tienen deudas impagas y la Biblia dice que el que no paga las deudas es un inicuo. Y vos dirás, ¿qué me importa? Bueno, obviamente la persona que no quiere pagar sus deudas teniendo el dinero para pagarlas es un inicuo. Es decir, que está siguiendo al inicuo mayor que es Satanás. Y Dios no quiere que nosotros tengamos deudas. Él quiere ayudarnos para que nosotros tengamos libertad en cuanto a cualquier yugo de deudas. ¿Y por qué insisto en esto? Porque una persona con deudas está enyugada, está condicionada, está esclavizada. No puede prosperar porque está con una cadena que lo sujeta y lo tironea y lo condiciona. Hay mucho más para decir, no vamos a decirlo ahora, pero sigamos. La puerta del ocultismo también tiene que ser cerrada definitivamente. Es la puerta que está abierta a los brujos, hechiceros, a las cosas que tienen que ver con el maligno, el malo, Satanás, el diablo. Y hay personas que están siendo muy afines a lo oculto. Y cuando una persona se compromete con el ocultismo, termina bajo maldición. Porque la Biblia nos enseña que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y una persona, por supuesto, por no saber en qué se está metiendo, está sufriendo, está necesitando, está desesperado y acude porque no sabe las consecuencias. Y el diablo te puede prometer el oro y el moro, pero te termina llevando al infierno. Pero antes de que llegue la persona que se ha comprometido con el ocultismo al infierno, esa persona es torturada y, por supuesto, sacudida como en bolsa. Eso te lo digo por experiencia, no personal, sino de tantas veces confrontar a Satanás y a sus demonios que están gobernando una vida y la torturan, la afligen y la destruyen, a menos que llegue a Cristo y a su iglesia para ser libre. Amén. La siguiente puerta es la puerta de la infidelidad, mentira y desobediencia a Dios. Todo está en un combo. La mentira es del diablo, dice la Biblia, y es el padre de la mentira. Y va gestando fraude, va gestando infidelidad, va gestando engaño, y hace que las personas vivan dobles o triples vidas, y vivan toda la vida engañando a los demás. Esta es una puerta que hay que cerrar definitivamente. Hay personas que tienen el hábito de la mentira, y no se dan cuenta que eso los liga directamente al diablo, porque el primer mentiroso y el gran mentiroso es Satanás. Y dice la Biblia que engaña desde el principio. Y como dice el viejo dicho popular, la mentira puede llegar muy lejos, pero difícilmente va a poder volver. Porque una vez que la persona es descubierta como mentirosa, ahí se le acabó toda su posibilidad. La puerta del pecado. Y el pecado es lo que te quita la vida espiritual. Hay personas que dicen, no sé por qué estoy triste, no sé por qué estoy mal. Bueno, es el pecado. La Biblia nos enseña que el pecado produce muerte, muerte espiritual. No hay vida espiritual. Y cuando vos tenés una parte de tu ser muerto o como muerto, porque por más que tengas a Cristo, si estás en pecado, estás como muerto, eso te quita la fuerza, te quita el ánimo, te quita el gozo, te quita la paz, te quita el entusiasmo, te quita la esperanza. Por más que vengas a la iglesia, si estás manteniendo una vida de pecado, eso va a quitarte el poder espiritual. Y no vas a tener el poder espiritual para echar fuera demonios, y tampoco para vivir una vida gloriosa, bendita y plena. Por eso el pecado es obviamente maligno y destruye la vida humana. Y yo les decía en el culto primero que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Obviamente que no nos jactamos de eso. Pero hay una diferencia muy grande entre ser pecador perdido y pecador redimido. Y esto lo tenemos que saber muy bien. ¿Por qué? Porque un pecador perdido se muere y va al infierno. Pero un pecador redimido se muere y va al cielo. Porque Cristo lo salvó. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Porque el pecado ya fue resuelto por Jesucristo. Él se convirtió en el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué pasa si la persona sigue
pecando deliberadamente. La Biblia dice que ya no queda más sacrificio por el pecado, sino le espera el fuego del infierno, que lo consumirá. Y hay personas que se jactan de pecar y se jactan de hacer cosas que desagradan a Dios. Y eso es pecado. Y eso les tortura la existencia y los condena también a vivir una vida lejos de Dios. La puerta del miedo, tenemos que cerrarla. Y lo opuesto al miedo es la fe. Una persona que tiene fe no tiene miedo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no teman, tengan fe. Cuando vos tenés fe, tenés esperanza, tenés seguridad en el futuro que te espera. Pero si tenés miedo, tenés pánico, estás como tiritando, estás asustado, sufrís de incertidumbre, y las personas que tienen miedo están atadas. El diablo las tortura para paralizarlas. Por eso nosotros tenemos que echar fuera el temor y creer en Dios, que está por encima de todas las cosas, protegiéndonos, ayudándonos, bendiciéndonos. ¿Cuántos entienden esto? Por eso cuando una persona que viene a la iglesia, lee la Biblia y la cree y la vive, dice tener en Dios, dice tener miedo, bueno, es obvio que ahí no se sabe en quién está confiando, porque Dios nos da victoria siempre. Siempre. Amén. Y nos hace Dios más que vencedores. Por eso nosotros no podemos tener temor. El temor es como un imán que atrae todo lo maligno, todo lo malo, todo lo feo. Por eso en el libro de Job dice, lo que me temía me sobrevino. El miedo se convierte en un imán. Pero vos tenés que tener fe y confianza en Dios, que Dios está para protegerte, ayudarte, si vos realmente crees en Él y confías en Él. Y luego la puerta de las dudas. Nosotros tenemos que tener fe y confiar. Pero a veces hay personas que les cuesta confiar. No se entregan. Tienen miedo. Dice Dios en su palabra que lo sigamos y que Él va a estar ayudándonos, va a estar protegiéndonos. Pero hay gente que dice, no, eso no debe ser cierto. Hay una promesa en la Biblia que dice que Él va a estar con nosotros para ayudarnos siempre y que encima no nos va a hacer faltar nada. No debe ser cierto eso. No lo creo. Y hay personas que terminan no confiando. Pero la Biblia nos enseña a tener fe, a tener confianza, a fiarnos de Dios con todo nuestro corazón y creer en Él. Porque cuando vos crees en Dios, lo das por hecho. Es segurísimo. Es cuando uno afirma de que su esposa o su esposo lo ama. ¿Por qué puede afirmar algo así? Porque lo sabe, porque lo percibe, lo puede atestiguar. Sin embargo, hay personas que han dicho, yo confío en mi esposa y después fueron desilusionadas. Entonces, ¿qué conoció de su esposa o qué conoció de su esposo? No conoció nada. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento a Dios y a medida que más conocemos a Dios, más confiamos en Él, más nos apoyamos en Él y más podemos creerle a Él. Y cuando le creemos a Él, damos por hecho que sus promesas se cumplen inexorablemente, es decir, que nada va a evitar que se cumplan. Por eso cuando Dios te dice que te va a proteger, dalo por hecho. Cuando Dios te dice que Él va a librarte de esta prueba, dalo por hecho. Porque Él dice, vengan a mí los que estén cargados y trabajados, yo los haré descansar. Y vamos a Jesús y Él nos produce descanso, alivio, paz, solaz. ¿Cuántos están entendiendo esto? Cuando vos entras en una comunión con Dios, es gloriosa la relación que podemos tener con Él y por supuesto Él se prodiga para bendecir a sus hijos y a sus hijas. La primera puerta que vamos a ver aquí, que fueron reparadas en Jerusalén, eran puertas importantísimas como las vamos a mencionar ahora. La primera puerta fue la puerta de las ovejas. Dice en el versículo 1,
Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Y te dije al principio que esta puerta no tenía cerrojo, no tenía candado, no tenía ninguna seguridad, estaba siempre abierta, por así decirlo, de par en par, porque es por donde entraban los sacerdotes llevando las ovejas al sacrificio. Y el sacerdote es símbolo de Jesús, y las ovejas es símbolo de la iglesia. Por eso siempre la iglesia tiene que estar abierta, de par en par, para que venga el mundo pecador a entregarse a Cristo, a entregarse a la relación con Dios, como lo hicimos nosotros un día. Imagínense, bueno, esto pasó cuando fui a la iglesia por primera vez, estaba cerrada. Y golpeé, me atendió una mujer y me dijo, venga a la noche, que van a venir a la noche los jóvenes. Y yo volví a la noche y estaba abierta. Pero después fui a otra iglesia y estaba cerrada. Cuando fuimos a un país, buscamos una iglesia y estaba cerrada. Por eso en nuestra iglesia es lindo que esté abierta todos los días. Que todos los días haya culto, que todos los días haya posibilidad de que la gente venga y se encuentre con Jesucristo. Y esta puerta representa a Cristo mismo, porque Cristo es el sumo sacerdote de nuestras almas. La Biblia lo dice. Era la puerta de los sacerdotes con las ovejas para el sacrificio. Jesús es la puerta. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, versículos 7, 9 y 11. Dice, el que por mí entrare será salvo. La persona cuando entra en la iglesia, por la puerta que abre Cristo, es salvo. Cuando vos aceptás la invitación que Cristo hace de que vengas a Él, te abre las puertas. Él está preparando el camino. Él quiere que vos recibas la salvación. Y así sucedió con nosotros un día. Cuando yo fui a la iglesia por primera vez, recibí el milagro. Fui salvo, me llené de gozo, de paz. Experimenté algo que nunca había experimentado. Y lamentablemente hay personas que entran a la iglesia y no sienten nada. Sin embargo, hay personas que vienen y me han dicho, muchas de ellas, pastor, cuando llegué acá sentí paz. Por el contrario, otras personas me han dicho, cuando llegué acá me descompuse, empecé a tiritar, empecé a temblar. Y enseguida le invitamos gentilmente para que nos acompañe a la cocina. Y en la cocina oramos por esa persona. Y se descubre por qué sintió tal incomodidad. Porque demonios salieron de ella o de él. Porque el maligno no quiere estar en la iglesia. A menos que tenga un propósito maligno de engañar, seducir o entremezclarse para enrarecer el ambiente espiritual. ¿Cuántos entienden esto? Por eso nosotros tenemos que estar permanentemente con discernimiento para darnos cuenta. Algunas personas me dicen, ¿por qué tenemos seguridad? Bueno, tiene que ver con el tema de mantener el orden en el santuario. Y los hermanos que están en seguridad tienen que estar atentos, como lo tienen que estar los líderes también, porque el maligno siempre quiere obstruir la obra de Dios. Y se puede manifestar en cualquier momento. Recordamos escándalos en algunas reuniones donde había una persona que quería irrumpir y romper el ambiente y, por supuesto, enrarecer el ambiente. Y eso inmediatamente uno tiene que intervenir para poder restablecer el orden, porque a Dios le place el orden. Y nosotros tenemos que estar permanentemente atentos a eso y darle siempre la gloria de Dios y no permitir que nada lo impida. Por eso dice, cuando entre por la puerta, encontrará la salvación. Y yo me puse a pensar por qué hay gente que entra por la puerta de la iglesia que está abierta de par en par, pero no es salva. Y no lo digo porque yo pueda saber quién es salvo o quién está perdido. Obviamente eso es muy subjetivo, pero la salvación tiene cosas que empiezan a notarse en la vida, principalmente porque la persona salva tiene frutos. Y el primer fruto es amar a Dios por sobre todas las cosas.
empieza a vivir el gozo del primer amor. Es decir, se encontró con Cristo y quiere realmente crecer en esa relación de amor con Cristo. Pero si no se encontró con Cristo, se tiene que encontrar con Cristo. Porque si no se encuentra con Cristo y muere, esa persona no sé a dónde irá. Pero la persona que se encuentra con Cristo recibe la salvación, como dice aquí la palabra de Dios, y no solamente eso, hallará pastos. Los pastos simbolizan el alimento de una oveja, pero también simboliza el alimento espiritual que la va a hacer fuerte a esa oveja y la va a hacer sana, viva y eficaz para hacer la voluntad de Dios. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él puso su vida en la cruz para que nosotros tuviésemos vida y vida eterna y abundante. Y nosotros tenemos que empezar a experimentar esa clase de vida. Qué triste sería de que nosotros, diciendo que tenemos a Cristo, venimos a la iglesia, hemos sido salvos y tenemos hasta una Biblia, sigamos viviendo la misma vida que antes vivíamos. Es muy triste, porque la Biblia nos habla de un cambio, de una conversión, de un antes y un después. Antes estaban en las tinieblas, pero ahora están en la luz. Pues tenemos que vivir una novedad de vida, algo absolutamente diferente a lo que antes vivíamos. Antes vivíamos mintiendo, robando, pegando, gritando, insultando, engañando, tristes, amargados, quejosos. Bueno, ¿cómo tenemos que vivir ahora en la nueva vida en Cristo? Se entiende que vivimos en novedad de vida. Lo viejo pasó y aquí todo es hecho nuevo. Pero qué triste es que nosotros digamos, no cambié nada. O que veamos en nuestros cónyuges o en nuestros hijos, no cambiaron nada. Bueno, este es un momento para orar y decir, Señor, haz el milagro para que haya salvación, haya conversión, haya vida nueva y abundante y eterna. Amén. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Y qué lindo es saber escuchar la voz de Dios, porque Dios te habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habla a través de su palabra, pero también Dios te habla a la mente. Y si vos no sabes reconocer la voz de Dios, vas a pensar que es el diablo. Por ahí te va a aparecer la voz de Dios que te va a decir, amá a tu enemigo. No, este es el diablo. Amar a mi enemigo, no. O te puede decir la voz de Dios, perdoná a tu enemigo. Y vos te confundís, como no sabés escuchar la voz de Dios, pensás que es el diablo. No, que voy a perdonar, no, que voy a amar. Y terminas haciendo la voluntad de Satanás y no la de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber que cuando somos ovejas del rebaño de Jesucristo, tenemos que seguir la voz de nuestro pastor. Y nuestro pastor es Jesús, que dio su vida por las ovejas. La segunda puerta es la puerta del pescado. Dice en el versículo 3, los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Por esta puerta se salía y se entraba al mar. El mar simboliza la comunicación con el mundo. Así también Jesús comisionó a sus discípulos para ser pescadores de hombres en el mar de la humanidad. Mateo 4:19. Y esto es lindo entender, porque esto trae el propósito para nuestra vida. Cuando Dios me llamó, me involucró en su iglesia. Cuando Dios te llamó, te involucró en su iglesia. Y no fue para que estuviésemos sentados en cada reunión en el sentido de decir, vengo, voy, sino para cumplir su propósito. Y su propósito es predicar el Evangelio. Como lo estoy haciendo yo aquí, si Dios te da el don y te levanta, porque yo nunca me imaginé que iba a ser pastor, y a lo mejor te está llamando a vos para ser pastor, para ser maestro, para ser evangelista, para ser misionero, y le empezás a hablar a la gente. Ese es un don. Yo no sabía que tenía ese don. Inmediatamente que empecé a ir a la iglesia y empecé a aceptar a Cristo, empecé a hablarle a los compañeros de mi trabajo. Y me paraba en la calle y le hablaba a la gente. Cuando veía una cara que estaba medio triste, me acercaba y le decía, ¿permitís hablar? Cuando veía una persona que estaba sentada en un banco
y estaba leyendo un libro y dije, ¿te gusta la lectura? Sí. ¿Leíste la Biblia alguna vez? Y ahí empecé la conversación. Y este fue un caso en serio, porque hoy ese hombre, al cual le pregunté en una plaza si le gustaba la lectura y si había leído la Biblia alguna vez, hoy es el director de Jami en México. Me estoy refiriendo a Elías Aviv, que vino acá a esta iglesia a predicar, un judío, que yo no lo sabía que era judío, y un excelentísimo maestro de la Biblia. Y todo comenzó cuando simplemente le pregunté si le gustaba la lectura. Vos podés empezar a compartir el Evangelio. Y esta es la puerta del pescado, que la tenemos que tener abierta siempre para dar a conocer el mensaje del Evangelio y cumplir el mensaje de Jesús, de que a nosotros Jesús nos dijo que fuésemos pescadores de hombres. Y por supuesto, obviamente predicar el Evangelio a todo el mundo y a todas las naciones. Mucha gente se aburre y no vive la vida cristiana porque no predica el Evangelio. No hace la obra de Cristo, no la hace. Sabe que Cristo vino al mundo, murió en la cruz, pero ¿por qué vino al mundo y por qué murió en la cruz? ¿Y por qué fundó la iglesia que hoy nosotros edificamos? Porque vino a salvar lo que se había perdido. Vino a ganar gente para llevarla al cielo. Vino a arrebatarle las almas al mismo Satanás y al infierno. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que seguir. Por eso cuando nosotros vamos por la calle, tenemos que tener esa convicción. Yo le dije a una persona, porque una persona quería entender de por qué nosotros hablábamos de Cristo, le dije porque no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, entendemos la palabra de Dios y tenemos que compartirla, enseñarla, compartirla a los que nos rodean, darla a conocer, empezar a sembrar la buena semilla del Evangelio simplemente diciendo cosas que la Biblia nos enseña, porque la gente del mundo no la conoce, no la lee, no la sabe, pero que nosotros la leemos y la compartimos con humildad, Dios va a escuchar y Dios va a sembrar y va a dar frutos en esas personas. Y esta persona quería saber cuál era la motivación que nosotros teníamos para compartir el Evangelio. Y yo le decía, además de que estamos siguiendo los pasos de Jesús, estamos confirmando que los dones que nos dio están siendo desarrollados, utilizados. Porque Dios nos dio el don del habla. Y no es para hablar tonterías, guarangadas, insultos, cosas vanas, sino para compartir el mensaje de salvación con otros. Porque hay personas muy, muy sufrientes en este mundo. Personas con preguntas inexplicables sobre la existencia humana. ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y no puede ser que nosotros no tengamos una respuesta convincente para decirle, mira, a mí me pasaba exactamente lo mismo que a vos. Pero cuando conocí a Cristo, conocí la Biblia, conocí a Dios, conocí la iglesia, o conocí a fulano de tal, me empezó a instruir y me empezó a orientar, y a partir de allí empecé a entender un montón de cosas que trajeron luz a mi vida. Y, por supuesto, paz. ¿Cuántos entienden esto? Por eso, cuando vos compartís el mensaje del Evangelio, estás haciendo lo que quiere Dios que hagamos. De predicar las buenas nuevas de salvación para que la gente no se pierda, sino que vaya al cielo. Por eso hay señales evidentes de vida nueva en las personas que han conocido a Cristo. La primera es que, por supuesto, son salvas. Y la segunda es que comienzan a compartir algo que antes no tenían. Porque de repente, ¿de dónde salgo hablando yo de Cristo? ¿De dónde sale esa pasión y ese amor desbordante por Cristo? ¿De dónde surgió? A partir de Cristo. Y me acuerdo, te cuento esto porque ya lo conté, pero ahora con otro enfoque. Lo que mi mamá me decía, lo que te pasó a vos es una emoción pasajera. Ya se te va a pasar. Ya lleva más de 40 años y crece y doy gloria a Dios. Doy gloria a Dios
por el amor de Dios y por haberme escogido inmerecidamente para estar a su servicio. Amén. La puerta vieja es la tercera puerta. Dice en el versículo 6, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron. La puerta vieja es el símbolo de los principios, de los fundamentos. También es el reconocimiento de la experiencia, lo viejo, lo conocido, lo antiguo, la tradición, por así decirlo, que te ha dado resultados. Hay una tradición que es vana y que a veces es necesario cortarla, pero hay una tradición que te edificó, que te bendijo, y vos no podés destruirla. Sin embargo, en la cultura moderna, ustedes saben que lo viejo es desechable. Como las personas, cuando llegan a cierta edad, es como que ya no sirven. Sin embargo, nosotros tenemos que volver a la cultura de la Biblia, que honra a los ancianos, a la vejez. Y qué lindo sería que vos fueses un ejemplo en ese sentido. Y principalmente comiences con tus padres, con tus abuelos. Y eso es muy importante porque la Biblia nos manda a honrar al papá y a la mamá. Pero pastor, usted no sabe lo que era mi papá, cómo me castigaba. Bueno, perdonalos, porque también es un mandamiento bíblico. Perdoná aún a tu enemigo, amá aún a tu enemigo. Y honrá a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien. No los olvides, no los niegues, no los rechaces, sino que amalos. Porque si ellos cometieron errores y actuaron mal, fue obviamente por ignorancia y oscuridad. Pero vos, que estás en la luz, dales el ejemplo a ellos de amor, de afecto, de misericordia, de bondad. Y ahí te va a usar Cristo. Por eso tengamos en ese sentido buen concepto. Pero también quiero hacer referencia a lo primero, a lo principal. Porque escúchame y aceptá esta descripción que voy a hacer ahora, porque para mí es la normal, lo natural. Cuando vos te entregas a Cristo, cuando vos entregas tu vida a Cristo, lo primero que te da Dios es paz, es gozo. Y además te da plenitud, te da una sensación de gozo desbordante. Y no es una pasión desordenada, sino que vos decís, uy, ¿qué está pasando conmigo? Entregué mi alma a Cristo, entregué mi vida a Cristo, fui a la iglesia y tengo paz ahora. Antes era un loco de atar y ahora me siento con paz. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, ¿sabés cómo describe la Biblia a eso? El gozo del primer amor. Y obviamente uno que se entregó a Cristo sinceramente siente algo especial en su interior, es Cristo mismo, es el Espíritu Santo en el interior produciendo gozo y paz. Pero ¿qué pasa con el tiempo, con las atracciones mundanas, las tentaciones? Las personas se distraen, las personas se descuidan y las personas terminan yéndose por camino de perdición y se alejan de Dios en vez de acercarse. Dejan de venir a la iglesia, dejan de leer la Biblia, dejan de orar y el maligno comienza a tomar gobierno de sus vidas y los va enfriando, los va aplacando, los va desanimando y eso los hace sentirse mal, perdedores y además se sienten vacíos y se sienten como que no saben dónde están parados. Voy a la iglesia, voy al mundo, voy al cielo, voy al infierno y se sienten en el medio y no saben dónde están. Por eso nosotros tenemos que estar volviendo a lo primero, al primer amor, volviendo a lo viejo, a lo principal. Y esto es lo mismo que lo quiero paralizar, por si te sirve. Lo di de ejemplo hace mucho tiempo, en un curso. Cuando los matrimonios empiezan a enfriarse, empiezan a aburrirse, como me dicen algunos. Bueno, ¿qué es lo que mejor podés hacer? Sino recordar cómo la conquistaste, cómo te gustó al principio, cómo te atrajo y qué hiciste como para ganar su confianza y estar con esa persona a la cual decís que amás. Volvé a pensar las primeras cosas, lo viejo, y vas a ver cómo va a renovarse el amor que se perdió y la vas a empezar a ver con otros ojos. Y eso es algo glorioso
que vos vivas permanentemente enamorado de tu esposa, de tu cónyuge. Y eso va a hacer que todo renazca. Amén. La puerta es el símbolo de los principios, de los fundamentos, también es el reconocimiento de la experiencia, lo viejo, lo conocido, lo antiguo, la tradición, lo que te ha bendecido. Y tenés que volver a ello nuevamente. 4. La puerta del valle. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron, versículo 13. En esta puerta observó Nehemías la necesidad de Jerusalén. Nehemías 2, del 13 y el 15. Es la puerta de la observancia, de la reflexión, de evaluar y determinar las necesidades reales. Porque quiero decirte, iglesia, que hay necesidades superficiales, necesidades reales y hay necesidades caprichosas. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que discernir algo y saber algo. Y esto te pido que te lo grabes. Bueno, está grabado ahora y les pido por favor que guarden este concepto. Es muy importante, principalmente ¿por qué? Porque vos tenés que tener algo como base para observar. Porque acá, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que hay deseos, hay caprichos y hay necesidades reales. Y van a venir a tu vida. Vos estás en medio de un mundo quejoso, insatisfecho, afanado y turbado porque siempre le falta 5 para el peso. Y vos ves gente insatisfecha, amargada, y me falta, y no tengo, y no puedo, y es como que siempre están anhelando cosas por venir. Y esas cosas a veces son quiméricas, no vienen, no llegan. Y hay personas que se mueren sin haber obtenido lo que tanto anhelaban. Por eso nosotros tenemos que tener una cosa base y fundamental, y grabátelo, iglesia, esto es muy importante. Dios prometió, registrar esto, Dios prometió darnos para todas las necesidades reales que tengamos. Esta es una promesa de Dios, por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada me faltará. Y se supone que para las necesidades reales, básicas y fundamentales que yo voy a tener, Dios prometió que me iba a suplir. Eso sí, yo tengo que ser una persona responsable, seria, honesta, trabajadora, diligente, valiente, llena de fe. No tengo que ser un perezoso, un aragán tirado panza arriba y tal, dame de comer, Señor. El que no trabaja no coma, me va a decir Dios. O mejor dicho, el apóstol Pablo. Por eso nosotros tenemos que tener principios claros. Yo digo de esto ya no me tengo que preocupar. Para las cosas que necesito realmente, ya Dios prometió suplirme, siempre y cuando yo sea una persona laboriosa, una persona diligente, una persona solícita, una persona trabajadora, no una persona haragana y perezosa y vaga. ¿Cuántos entienden esto? En ese sentido es una promesa de Dios, pero hay deseos y deseos. Hay personas que desean la mujer de su prójimo, por ejemplo. ¿Ese deseo agrada a Dios? No. Hay personas que desean venganza. ¿Ese deseo agrada a Dios? No. Por eso hay deseos y deseos. Y sabes una cosa, lo que dice el libro de Proverbios, no lo pongo aquí, pero vos tenés que saberlo si lees la Biblia, y es fácil de encontrar rápidamente. La Biblia dice que los deseos no cumplidos traen angustia del alma. Ese deseo que vos tenés y que está gobernando tu vida, te va a angustiar el alma. El alma es la psique, la mente, es decir, que te va a calentar la cabeza y vas a darte manija y vas a pensar, ay, cómo quisiera, cómo quisiera, cómo quisiera. Y esa quimera y ese deseo se va a convertir en algo que te va a atar y te va a torturar la existencia. Por eso, un deseo no cumplido puede traer angustia del alma, pero también puede traer obsesión y puede traer compulsión. Deseo que esa persona se muera.
Y hay personas que desean la muerte de otro. Y no solamente la desean, sino que el diablo además viene para abonar ese deseo y hacer que ese deseo se cumpla. Y esas personas se terminan convirtiendo en asesinas. Bueno, hay muchas cosas para hablar al respecto, pero vamos a dejar aquí. Y hay caprichos. Dios no quiere satisfacer caprichos. Dios quiere satisfacer necesidades reales, concretas. Y en ese sentido está muy, muy ocupado. Por eso quiero decirlo, porque siempre me viene a la mente cuando mi esposa se va a hacer alguna compra, me dice, mi amor. Digo, sí, mi amor. Bueno, mi amor, ¿necesitas algo? No, gracias. Ya lo tengo a Cristo. No le digo eso. ¿Pero qué dice la Biblia? Con Cristo ya estamos completos. Con Cristo ya estamos completos. No es la otra persona la que nos completa, es Cristo el que nos completa. Hay quienes dicen, yo quiero casarme para estar completo. No, es Cristo el que nos completa la vida. Y obviamente después Dios añadirá a la otra parte, pero es Dios el que hace la obra de traer paz al alma humana. La quinta puerta es la puerta del muladar. Dice en el versículo 14, reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Aqueré. Bueno, por esta puerta sacaban la basura. Es la puerta de la expiación, de la confesión, del arrepentimiento y también de la santificación. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la basura. Ustedes saben que la basura se pudre, trae bichos, cucarachas, ratones, etc. Bueno, trasladándolo en lenguaje espiritual, la basura de nuestra vida puede traer demonios. Y los demonios están expectantes de esa basura. Y todo lo que es basura no agrada a Dios. Y aquí yo hice algunas listas. Por supuesto, ya hablamos del pecado, hablamos del ocultismo, que también todo eso produce mucha basura, el miedo también. Pero ahora veamos esto. En primer lugar, los malos pensamientos. Malos pensamientos pueden ser pensamientos basura. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando esto? Yo le decía a un muchacho en el culto primero que nuestra mente, por medio de la voluntad, tiene como una perillita que pone sí o no. ¿Acepto este pensamiento o no acepto este pensamiento? Yo tengo que tener la capacidad mental para darme cuenta si lo que estoy pensando es para bien o para mal, si es para edificación o para destrucción, si es para bendición o maldición. Yo tengo que tener esa capacidad. Es la capacidad que da la madurez. En cambio, si yo no me doy cuenta de las consecuencias, del efecto, del resultado, del producto que va a surgir de lo que estoy pensando, mi mente va a estar descarriada como caballos que galopan sin rienda. Hay personas que me han dicho, pastor, no puedo pararlo, estoy pensando. Bueno, se han habituado a pensar mal. Es decir, se han dado manija con pensamientos basura. Por ejemplo, pensar en la pornografía. Hay gente que piensa mucho en la pornografía. Pensar en el sexo. Eso trae lujuria. Y hay personas que no pueden frenarse y eso desencadena la masturbación. Y hay personas que se dan mucha manija y están todo el tiempo. ¿Y saben lo que nos enseña la Biblia? Que nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos lo que pensamos, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Yo tengo que determinar si eso que estoy pensando me conviene o no me conviene. ¿Me va a bendecir o me va a maldecir? Y a medida que crecemos en esa disciplina de poder controlar nuestra mente, vamos a empezar a elegir pensamientos correctos que nos van a edificar, bendecir, beneficiar y vamos a ir creciendo. Y eso nos va ayudando cada vez más. Vicios, hábitos pecaminosos. Es otra cosa que tenemos que sacar de nuestra vida. Vicios. Yo te quiero pedir que prestes atención a esto que voy a decir. Porque te dije un día, iglesia, que la mayor incredulidad se encuentra en las iglesias. Esto está comprobado por estadísticas que han hecho en Estados Unidos. De gente que viene a la iglesia y no cree que Dios puede hacer un milagro. Y vos podés pedirle a Dios por milagros.
y creer que Él lo va a hacer. Señor, cambia a mi esposa, cambiame a mí, cambia a mi esposo, cambia a mi suegra, cambia a mi jefe. Dios lo puede hacer posible, pero si no lo crees, no lo hace. Nosotros tenemos que pedirle a Dios milagros y darlos por hecho y agradecerles anticipadamente a Dios por los milagros. Presentad vuestras cargas o causas o motivos delante de Dios con acción de gracias. Eso es agradecer antes de que las cosas ocurran. Y eso es fe. Cuando vos aprendés a agradecerle a Dios antes que las cosas ocurran o que sean palpables, es fe. Y tenemos que pedirle milagros a Dios. ¿Y sabés lo lindo de Dios? Que se especializa en milagros. ¿Cuántos lo creen? Así que animate a pedirle un milagro a Dios por algo imposible humanamente. Y Dios lo va a hacer si vos estás haciendo lo correcto y estás creyendo que Él lo puede hacer y empezás a andar creyendo que Él ya lo hizo. Las deudas impagas, ya los dijimos. Pedirle a Dios que esa basura de tu vida no te torture más. Hay personas que pudiendo pagar sus deudas no lo hacen. Eso es malignidad, eso es impiedad. Tengo la plata, pero no. Y especulan. Eso es bicho puro. Tengo la plata, pero viajo, me compro, disfruto, pero las deudas impagas es malignidad. El que no paga sus deudas es inicuo, dice el libro de Proverbios. Por eso son basuras, son cosas que te van atando, te van enjugando. Por eso que nadie deba nada a nadie. Al que honra, honra, al que impuesto. Lo dice la Biblia cuando le escribe Pablo a los romanos. Relaciones equivocadas, que pueden ser relaciones que también producen basura. Por eso una de las cosas que yo podría haber puesto aquí al principio cuando dijimos cerrar las puertas, podría ser la puerta de la dependencia. ¿Saben que hay una puerta de la dependencia o de la codependencia cuando vos te haces dependiente de una persona? Como hay personas que se hacen dependientes de la droga. Hay personas que dependen de la droga, dependen del vicio, dependen de la bebida, dependen del juego. Es como que eso los hace felices. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Y la Biblia nos enseña, según Pablo, que nada nos tiene que gobernar, solamente Cristo, el Espíritu Santo. Y cuando vos vivís bajo el sometimiento y el señorío de Cristo, sos libre y podés disfrutar de gozo y de paz. Por eso hay cosas que tenés que cortar. Hay relaciones que no corresponden, que no convienen. Hay relaciones que te van a hundir, que te van a condenar. Hay relaciones que te van a traer maldición. Y vos tenés que discernir. Por eso dice, a los familiares no los puede elegir, pero a los amigos sí. Vos tenés que tener cuidado. Tenés que discernir. ¿Esta relación me conviene, me edifica, me bendice? ¿O me está torturando y me está destruyendo? Vos sos el que decidís. No hay víctimas. Hay responsables. Y vos tomás las decisiones que van a edificar tu vida. Por eso es importante que nosotros sepamos discernir y darnos cuenta de qué cosas nos ayudan a bien y qué cosas nos están condenando la existencia. Una persona, cuando visité hace mucho a un comerciante, me dijo: pastor, ¿sabe una cosa? Yo antes dejaba entrar a cualquiera a mi vida. Es como que tenía puertas abiertas. Y la Biblia dice que el que abre mucho su puerta sin discernir, busca su propia ruina. Y era esta persona, me dice él mismo, yo era como un alambre caído, que todo el mundo pasaba por encima, venía cualquiera, venía y yo le daba entrada. Pero ¿sabe una cosa de la que me di cuenta? Que al final yo estaba tirándole un salvavidas a ella y esa persona me estaba tirando un ancla a mí. Y yo no podía crecer, no podía, y me di cuenta. Mi esposa me lo decía: tenés cuidado, te vas a llevar por mal camino, tenés cuidado. Y no le hacía caso a mi esposa, hasta que me di cuenta. Y puse freno, corté, y le dije: no vamos a estar en relación más. Y empezó a cambiar todo. Por último, la puerta de la fuente. Salún, hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó.
Toda la provisión de aguas del pueblo de Israel se daba por esta puerta. Simboliza para nosotros la comunión con Dios, fuente absoluta de toda bendición y plenitud en el Espíritu Santo. Sin esa comunión solo hay silencio y muerte. Es la puerta de la fuente de agua viva, la fuente que nos va a proveer el gozo, la paz y todo lo que nosotros necesitamos para vivir siempre en victoria. Y es a la fuente que dice Jesús que si nosotros tomamos del agua de la vida, que es Él, no tendremos sed jamás. Y que además, como dice Juan capítulo 7, y es el siguiente texto, dice en Juan capítulo 14, versículo 14, y en el capítulo 7 también ustedes pueden verlo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando nosotros vamos a Jesús y le decimos en oración, Señor, ayúdame, necesito que cambies mi vida, necesito que mi vida florezca, que mi vida tenga plenitud, gozo y paz, Dios empieza a hacer un milagro en nosotros. Él empieza a transformar nuestra vida, nuestro interior, y la transformación es de adentro para afuera. Y lo primero que provoca en nosotros es gozo y paz y plenitud. Vas a empezar a experimentar plenitud, gozo, paz. Y a lo mejor estas palabras te resultan chino básico a vos, que a lo mejor estás acostumbrado a la tristeza, al dolor, al sufrimiento, a la insatisfacción, a la amargura, a la queja. Pero créelo, iglesia, créelo, porque para el que cree todo le es posible. Y cuando vos le crees a Dios, Dios empieza a hacer milagros en tu vida. Y esos milagros son para mostrar al mundo que Él existe, que Él es real y que Él es obrador de milagros y de maravillas. Por eso a lo mejor has venido aquí con alguna puerta abierta al diablo. Ayer Cintia, la esposa del pastor Poli, se dio un mensaje preciosísimo a la juventud, me gustó mucho, y ella decía, dice, a lo mejor vos tenés un montón de puertas abiertas a lo indebido, a lo malo, pero abrirle las puertas a Dios completamente, de todo tu ser. No hagas como algunas personas que contratan a una empleada doméstica y le dicen, vos podés limpiar este sector, pero esta puerta no la abras nunca. Bueno, nosotros tenemos que tener todas las puertas abiertas a Dios para que Él entre y haga lo que Él quiera. Amén. Ponete de pie, iglesia. Vamos a pedirle a Dios que haga lo que Él quiere en nosotros. Que Él transforme nuestra vida. Que Él intervenga en nosotros para hacer en nosotros milagros y maravillas. Y Dios va a empezar a obrar. Dale el crédito a Dios. Cree que Él puede cambiar tu vida definitivamente. Yo le dije a Dios un día que estaba harto de mí mismo. Le dije, así yo no puedo seguir cambiando, necesito cambiar. Y sabes una cosa, Dios hizo el milagro. Y le doy tantas gracias a Dios. Estoy tan agradecido a Dios. Y Él puede hacer el milagro de tu propia vida también. Cierra tus ojos, por favor. Dios Todopoderoso y Santo, te doy gracias por este día especial, maravilloso, pero también de milagros. Y declaro que todos los que han venido aquí necesitados de un milagro ahora van a recibir tu toque. Nada lo va a impedir, porque la fe está puesta en buen lugar en Cristo Jesús. Y hay personas que necesitan ese milagro, necesitan cambiar de vida definitivamente, no seguir con una vida de derrota, de fracaso, de tristeza, de angustia, de pesar, de soledad, de amargura, que ahora mismo estén echando fuera por esta puerta toda la basura que hay en sus mentes para pedirte perdón, Dios, y para pedirte ayuda y para pedirte misericordia. Ahora, Señor, desata milagros y maravillas para tu iglesia. Que ahora tu pueblo los reciba. Señor, que provoques los milagros que tu pueblo ha venido a buscar esta noche. Que nadie se vaya aquí sin la seguridad de haber sido tocado por tu Espíritu. Ahora echo fuera de aquí a todo espíritu inmundo, a todo espíritu destructor, a todo espíritu inmundo que quiere perturbar la vida del pueblo de Cristo, trayendo angustia, dolor, pesar. Tú nos has dado vida y vida en abundancia. Y si no estamos viviendo esa vida en abundancia, estamos en mentira, en engaño, en pecado. Y te queremos pedir perdón por ello. Pero también abrimos nuestro corazón, abrimos la puerta de nuestro corazón para que
llenes con tu gloriosa presencia en nuestras vidas. Señor, que ahora tu pueblo viva en novedad de vida, que salgan de aquí rebosando de gozo y de contento, y que experimenten esta misma noche un toque milagroso de tu presencia, que los convenza definitivamente que existes, que eres real y galardonador de los que te buscan. Ayuda a tu iglesia ahora, Padre Santo, ayúdala, y que el devorador huya en el nombre de Jesús de todo tu pueblo ahora mismo. Lo declaro y lo doy por hecho en el nombre de Jesús, y el pueblo que cree dice fuerte, amén. Amén.